vez te paraste a pensar en quién sostiene al que sostiene a otro? Eso mismo. ¿Quién acompaña a ese acompañante cuando ya no le quedan pilas? Hoy queremos hablar de acompañar al acompañante. ¿Cómo bancás emocionalmente cuando día tras día estás al lado de un ser querido con una enfermedad o discapacidad? ¿Sentís culpa por descansar? ¿Te asalta la angustia? Hoy arrancamos este podcast preguntándonos, ¿qué pasa en el corazón de quien cuida sin pedir nada a cambio? En este episodio vamos a explorar el dolor silencioso, la soledad oculta y la culpa amorosa que envuelve a quien acompaña, y cómo podemos acompañar al acompañante para que no quede solo. Porque antes de aprender a cuidar al otro, tenemos que aprender a escuchar lo que late dentro del acompañante. Quédate con nosotros y descubrí cómo iluminar esa sombra emocional que muchas veces queda fuera de foco. Mi nombre, Pablo Lococo. Mi nombre, Irene Blanc. Bienvenidos a Corazones en Conversación. Yo creo que el acompañante tiene un rol muy importante, que es justamente el de saber acompañar a otra persona, ya sea en la enfermedad o en una discapacidad. Claro, como acompañante terapéutico o simplemente como la persona que ayuda a realizar alguna tarea que el otro no puede hacer por sí mismo, ya sea en forma transitoria o permanente. Pero en algún momento, incluso el acompañante necesita contención para seguir haciendo lo que hace. Exacto, porque cuando el acompañante es un familiar directo, también necesita alguien que le preste un consejo, una orientación o simplemente fuerza para continuar. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas que dijeron, vamos todos juntos para el mismo lado y después se borran? Te dejan solo, en medio de algo tan difícil, desaparecen justo cuando más se les necesita. ¿Te pasó alguna vez eso, Ire? Sí, y es muy doloroso. De eso se trata este primer capítulo, de saber acompañar y de saber estar con la otra persona que te necesita en ese momento tan importante de su vida. Se trata también de saber empatizar, de ponerse en los zapatos del otro sin dejar de reconocer que uno también tiene límites. Un poco de resumen. Tanto el que es acompañado como el acompañante deben sentirse muy bien y fortalecidos a nivel mental. Vivo para estar juntos. ¿Escuchaste decir eso a alguien? Sí, hay gente que te dice, no te puedo acompañar porque yo no estoy bien. Pero no necesariamente tenés que estar 10 puntos para acompañar a alguien, ¿no? Una palabra de aliento, un mensaje, simplemente escuchar. Eso no cuesta nada. A veces, por ejemplo, en radioterapia son 40 y pico de sesiones, 50 sesiones, no sé. Preguntar, ¿cómo te sentís hoy? Puede ser una gran diferencia, ¿no? Dejar que el protagonista sea el otro y no ponerte en el papel de víctima cuando vas a acompañar a alguien. Bastante tiene esa persona con lo que está vivenciando como para escuchar los problemas del otro. Eso pasa muchas veces. En vez de acompañar, el acompañante se pone a contar sus propios problemas. Y no es así. El foco debe estar en quien está atravesando la situación. Así que es muy importante este rol, no lo olvidemos. Ahora vamos a hablar de los roles y tareas del acompañante. Para empezar, recordemos que un acompañante puede estar presente en múltiples situaciones, desde llevar a alguien a su sesión de quimioterapia o fisioterapia, hasta ayudar con actividades cotidianas como vestirse, bañarse o preparar algo de comer. No menos importante es la gestión de medicamentos. A veces la persona a la que cuidamos necesita tomar distintos fármacos en horarios específicos y el acompañante se encarga de que cada dosis se cumpla correctamente, recordando fechas de consulta y ajustes de tratamiento. También es clave la comunicación con el equipo de salud. El acompañante no solo transmite dudas y síntomas, sino que puede coordinar turnos, solicitar información sobre el estado actual y tomar nota de recomendaciones médicas. Importante destacar que ese apoyo puede provenir de un familiar, un amigo cercano o incluso de un cuidador profesional. El grado de implicación varía según las necesidades específicas de la persona asistida. Ahora vamos a hablar de los aspectos esenciales para acompañar. Porque más allá de las tareas prácticas, acompañar implica un compromiso emocional y relacional. Uno de los pilares es la escucha activa, prestar completa atención sin interrumpir, mostrar que realmente te importa lo que el otro está viviendo. Y conectado a eso está la empatía. Tratar de ponerse en los zapatos de quien sufre. No basta con entender superficialmente.
Es indispensable reconocer las emociones que la enfermedad o discapacidad genera en ese momento. A partir de ahí se construye el apoyo emocional, palabras de aliento, consuelos en los días difíciles, motivar cuando el ánimo decae. A veces ¿cómo te sentiste hoy? Puede hacer la diferencia en una larga serie de sesiones médicas. Ojo, pero vale la pena remarcar que acompañar también incluye respetar la autonomía del otro. No se trata de imponer soluciones ni de invadir con nuestros juicios. Hay que permitir que la persona elija, en la medida de lo posible, cómo quiere enfrentar su situación. Por eso, la flexibilidad es crucial. Si hoy el paciente está con más dolores y necesita calma, no insistir en salir a caminar. En cambio, si otro día se muestra con más energía, proponer una charla o una actividad que rompa un poco la rutina clínica. Y por supuesto, la comunicación efectiva. Plantear las cosas con claridad, preguntar si hay dudas, invitar a expresar temores. Así se evita que las preguntas queden en silencio y que crezca la ansiedad. Hasta el momento hablamos de la perspectiva del acompañante frente a la persona que está cuidando. Pero ¿cuál es el impacto emocional en el asistente, en el acompañante? Porque hasta acá hablamos de cómo acompañar al otro. Pero realmente, ¿qué sucede con quien acompaña? El impacto emocional es profundo y en muchos casos es silencioso. El cuidador suele experimentar un carrusel de emociones. Al principio, puede haber mucha energía basada en el amor o en el sentido de responsabilidad. Pero a medida que pasan días, meses o años, aparecen la frustración, la impotencia por no ver mejoras o incluso culpa por sentir cansancio. Y en el caso de enfermedades terminales se agrega el duelo anticipado, ese luto a medias, porque aunque la persona sigue viva, ya se va perdiendo pedacitos de ella. Es una sensación constante de entreaferrarme y soltar. Además, la soledad emocional se vuelve pan de cada día. A veces el entorno no comprende la dimensión del desgaste. Entonces el cuidador siente que no puede compartir su angustia, porque al otro le va peor, y se genera un silencio muy pesado. Un término frecuente es el burnout o síndrome del asistente quemado. Este cuadro implica un agotamiento extremo, mental, físico y emocional. Cuando no hay espacio de contención externa, el cuidador asume todas las tareas sin pausas, sin reemplazos y sin reconocimiento. Con el tiempo surgen síntomas claros: despersonalización, donde se empieza a perder la empatía, sensación de que nada de lo que haga alcanza, y el aislamiento, porque ya no tiene ánimo de mantener vínculos sociales. Es importante entender que no es cuidar en sí mismo lo que destruye, sino cuidar sin apoyos, sin redes, sin que nadie diga gracias o ¿cómo estás vos? Otro efecto grave es la pérdida de la propia identidad. Cuando alguien asume el rol de cuidador sin descansos, termina definiéndose solo por esa función. Yo soy el que cuida. Deja de reconocerse en sus proyectos personales, hobbies y sueños. A la larga, eso mina la autoestima. La persona se siente despojada de sus deseos, como si no tuviera derecho a sentir placer o proyectar un futuro que no gire exclusivamente en torno al cuidado. Estudios clínicos muestran que los cuidadores sin contención tienen índices más altos de depresión clínica, ansiedad y, en casos extremos, incluso ideación suicida o trastorno del estrés postraumático, especialmente después de la muerte del paciente. Terrible idea. Precisamente por esa falta de redes de apoyo, muchos terminan en un estado de vulnerabilidad muy alto. Y lamentablemente, este panorama se ve potenciado por la invisibilidad social. A nivel cultural, a veces se asume que la familia debe cuidar sin quejarse. Por eso, si algo queda claro, es que promover la salud integral del asistente no es un lujo, sino una necesidad urgente para que el apoyo al enfermo o a la persona con discapacidad sea realmente sostenible. Porque cuando el cuidador se siente fortalecido, no solo mejora su calidad de vida, sino que a su vez brinda una atención más humana, más cálida y más efectiva. Terminemos este episodio con un llamado. Si estás acompañando a alguien, presta atención a tus señales de agotamiento. Busca espacios para verbalizar lo que sentís. Y si conoces a alguien en esta situación, ofrecerle tu ayuda concreta. A veces, un simple "podemos conversar", ¿cómo te sentís vos?, marca un antes y un después. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando caminos de autoconocimiento y crecimiento, tanto para quien acompaña
como para quien necesita ser acompañado. Hasta pronto. Nos vemos.